Hola, soy Laura. Bienvenido a Redescubre tu voz, un espacio dedicado a explorar y entender esas cuestiones que a veces nos rondan la cabeza y nos resultan difíciles de manejar. Aquí hablamos de lo que realmente nos preocupa, de cómo gestionamos nuestras emociones y de las herramientas terapéuticas que nos pueden ayudar en nuestro día a día. El objetivo es que sientas que no estás solo, que lo que experimentas tiene un sentido y que hay formas de trabajar estos desafíos internos para alcanzar el bienestar. Acompáñame en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Hoy abro un melón, el melón de los estilos de apego. En este caso voy a hablar de uno en concreto, el apego ansioso. Quiero que este sirva como ejemplo para explicar mejor cómo funciona nuestra memoria inconsciente y para que entendáis bien qué efecto tiene en nosotros. Para empezar, el apego es la conexión emocional que formamos en nuestra infancia con nuestros cuidadores principales, generalmente los padres, y este lazo se crea en los primeros años de vida, cuando sentimos una necesidad fundamental de seguridad y de protección. El tipo de apego que se forme dependerá de la calidad y de la consistencia de las interacciones que tengan nuestros cuidadores con nosotros, lo que influirá directamente en nuestro desarrollo personal y en la manera en la que establecemos relaciones a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, nos va a mostrar una lista de ejemplos que definen la forma de sentir y de actuar más frecuentes dependiendo del estilo de apego que tengamos. Quitando todas estas generalidades, cada uno tenemos una historia, eso ya lo sabemos. Y aunque es muy positivo tener una guía que nos resalte y nos enseñe estos ejemplos donde podamos decir, me siento identificado, y encaminar entonces nuestro trabajo, porque ya sabemos algo nuevo, es necesario entender que cada uno podemos sentirnos identificados con uno o con varios estilos de apego. Y uno de ellos se puede manifestar también más que otro. Aunque la verdadera pregunta que vengo a hacer hoy es, ¿y ahora qué hago? Ya sé qué tipo de apego tengo, pero ¿ahora qué hago? ¿Cómo se trabaja eso? Pues verás, va a depender mucho de cómo quieras hacerlo. Hay muchas formas y todas ellas son válidas. En mi caso, lo primero que me ayudó a hacer un cambio transformacional y verdadero fue entender por qué en la actualidad me sentía así. Investigué sobre los estilos de apego. Pregunté a mis seres queridos qué cosas veían en mí. Esos ejemplos que veía en las listas se los preguntaba. Me necesitaba sentir vulnerable en este aspecto. Y por supuesto, busqué ayuda terapéutica. Y me ayudó muchísimo a situarme y a saber qué cosas eran las que estaban pasando y darle una explicación. Lo segundo fue entender qué cosas de mi infancia, qué actuaciones de mis padres estaban relacionadas en mi estilo de apego. Porque hasta el momento me encontraba en un papel de víctima. ¿Y por qué me ha tocado a mí vivir esto? ¿Por qué lo hicieron tan mal conmigo? ¿Será culpa mía? Después conseguí darle un sentido. Entender que ellos lo hicieron lo mejor que supieron y que son personas también, que han pasado por otras circunstancias dolorosas, les han dado un estilo de apego a esas circunstancias también y que no son superhéroes, que son personas. Una vez ya me pude reconciliar con esta idea y dejar de estar en el papel de víctima, entendía la situación de manera empática, me preguntaba, ¿y ahora qué? Ya he trabajado. ¿Por qué sigo sintiéndome identificada con este estilo de apego? ¿Por qué, aunque me digan que es algo que va a perdurar toda la vida, que te sientas identificada, por qué sigo estando molesta? ¿Por qué, a pesar de haber trabajado tanto, sigo sintiendo que hay cosas que no me permiten avanzar o no me permiten tener una vida en paz? Pues sencillamente porque en situaciones de estrés o difíciles para mí siguen surgiendo ciertos pensamientos o comportamientos que son propios de este estilo de apego, pero no porque vayan encasillados en un estilo, sino porque estamos en paz con todos menos con nuestra parte herida. Nadie, absolutamente nadie, le había preguntado a aquella parte de mí que estaba herida cómo estaba, si necesitaba ayuda o simplemente comprenderla. Incluso
tras procesar mi enfado con mis padres por haberme llevado a esta situación, con quien estaba enfrentada era con mi niña interior. Cuando, por ejemplo, yo tenía un problema y necesitaba corriendo llamar a alguien o ver a alguien para contárselo, yo me fustigaba a mí misma y decía, ¿y por qué no puedo estar un rato a solas y transitarlo yo? ¿Por qué no puedo autorregularme? ¿Por qué no? Todas esas herramientas que me habían dado en terapia era como que no terminaban de encajar en mí y por lo tanto me sentía defectuosa. Con quien estaba enfrentada era con mi niña interior, aquella que lo pasó tan mal, como si fuésemos dos seres completamente diferentes y no quisiese identificarme para nada con ella. Esa había sido mi herramienta para poder continuar con mi vida. ¿Cómo puede ser esto? Me daba tanto miedo volver a sentir como ella, me daba tanto miedo volver a procesar todo lo que tuvo que procesar ella, que me había desligado completamente. Éramos dos personas diferentes, la Laura del pasado y la Laura del presente, como si eso pudiese ser realmente. Me había reconciliado internamente con todo el mundo menos con ella, la más importante en el asunto además. Y entonces fue cuando descubrí otro tipo de terapia y comencé a adentrarme en ella. De ahí supongo que vendrán todos estos mantras sobre cuidarnos y tratarnos bien a uno mismo, el amor propio y demás. Pero la realidad es que nadie nos enseña a hacerlo y no sabemos. Estas fueron mis etapas. Claro está que cada uno debe buscar las suyas, aunque sé por experiencia, más personal que otra cosa, que esto no es una tarea fácil. Hay personas para las que simplemente entender la situación de su pasado, que ha sido dolorosa, y poner herramientas de autorregulación les resulta liberador y ahí termina el camino. Sin embargo, hay otras muchas personas, como yo, que necesitan ahondar más en esas vivencias, desbloquear memorias que han quedado guardadas en el inconsciente, encontrar más respuestas, para poder así sanar de un modo mucho más profundo. En el anterior episodio hablaba de la diferencia entre el procesamiento consciente y el procesamiento inconsciente. Si os dais cuenta, hoy lo retomo un poquito. Para resumir, hablé de, por ejemplo, vamos un día caminando por la calle y estamos muy estresados. Llegamos tarde a un lugar en el que hemos quedado con nuestra amiga y mientras vamos caminando, corriendo por la calle, no prestamos atención a ninguno de los estímulos básicos para nuestra supervivencia, como podrían ser los semáforos, las personas, el tráfico, y llegamos al lugar donde nos encontramos con nuestra amiga y con media lengua fuera le decimos, la verdad que no sé ni cómo he llegado, voy tan agobiada que ni me he enterado del camino. El procesador consciente es aquel que seguramente estaría teniendo su discurso interno mientras caminabas en piloto automático, pensando a lo mejor pues la lista de cosas que te quedan por hacer el día de hoy, la charla que has tenido con tu jefe, lo que tienes que comprar en el supermercado para cenar. El procesador inconsciente, sin embargo, aunque tú conscientemente no lo recuerdes, ha recogido, filtrado y procesado información para asegurarse de que sigas vivo, que no te haya atropellado un coche, por ejemplo. Sabiendo esto, podemos entender entonces que al igual que un día cotidiano nuestro cerebro está recogiendo información a toda costa, imagínate en aquellos momentos en los que vivimos experiencias dolorosas o que son difíciles de digerir simplemente. Nuestro cerebro consciente recogió también la información y nos es muy fácil a día de hoy sacarla, hablar de ella y procesarla de nuevo. Por ejemplo, teniendo una conversación con nuestros amigos. Pues me pasó aquella cosa cuando era pequeña y puedes reflexionarlo. Pero también el procesador inconsciente recogió información importante para mantenernos a salvo en aquel momento. Y a día de hoy eso no es tan fácil de sacar, no es tan fácil de repasar, ni de entender, ni de procesar de nuevo. Probablemente durante una conversación sobre aquella cosa que te marcó en tu pasado, esto no sale, porque ni siquiera eres capaz de acceder a ello. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los almacenes de la memoria inconsciente son muy difíciles de abrir y suele ser el gran olvidado de muchas terapias. Esta
sale solamente en forma de nuestra voz interior y de otras muchas más cosas como somatizaciones en el cuerpo, dolores de cabeza. Por ejemplo, un día hemos tenido una pelea con nuestra pareja y como hemos ido a terapia y hemos trabajado en nosotros mismos, sabemos que tenemos que autorregularnos porque nuestro apego ansioso va a querer hablar las cosas muy rápido para asegurarse de que el vínculo siga intacto, que no ocurra nada más, que no se enfaden con nosotros, que no nos abandonen. Esto no es lo saludable, lo sabemos, porque necesitamos un tiempo para poder procesar la información y que entonces nos tratemos de regular haciendo pues unas respiraciones, que pase mejor el rato y luego tener una conversación. Hasta aquí todo bien, pero seguro que a más de uno le ha pasado lo siguiente. Mientras te tomas tu tiempo para relajarte, aparece tu voz interior y te dice: está tardando mucho, ¿no? Quizás a él o a ella no le importa tanto como a ti. ¿Y si esto es un problema grave en la relación? ¿Y si va a pasar algo muy grave? ¿Y si se va a acabar la relación? Es desesperante. Pensar que ya has trabajado mucho, que tienes herramientas para autorregularte y aún así estos pensamientos están ahí y son imparables. La solución empieza por dejar de luchar contra esa voz. Entender que nos está tratando de proteger, nos está diciendo algo. Probablemente, y si lo pensamos detenidamente, lo veremos muchísimo más claro, este momento actual en el que hemos tenido una discusión con nuestra pareja se parezca a una situación que vivimos dolorosa en nuestro pasado y que a lo mejor no recordamos del todo bien. Nuestro cerebro inconsciente en ese momento la etiquetó como peligrosa y se guardó esquemas mentales tras procesarla para poder identificarla en un futuro. Es decir, en ese momento asumo que esto es peligroso, me lo guardo y en un futuro, cuando vuelva a ocurrir algo parecido, lo saco para advertirte y que no te pase nada. Son sus armas para evitar un final desastroso. ¿Qué piensas de esto? Yo la primera vez pensé que mi cerebro inconsciente era un dramático. Y puede ser, pero entenderlo da sus frutos. Una vez entendemos que nuestra voz interior no es más que una parte herida de nosotros pidiendo ser escuchada y sobre todo que es un aliado para que estemos a salvo, aunque no tenga esquemas muy adaptativos que digamos, empezamos a mirarla desde nuestra esencia más pura, con mirada compasiva y amorosa. Y aquí es donde empieza el camino más bonito. Seguiremos hablando sobre este tema y muchos más en los siguientes episodios. Y recuerda, en tus vivencias está la solución. Un besote gordo, Laura.